Santo, déjeme cerrar la puerta. Déjeme poner más volumen. Padre Celestial, en esta tarde maravillosa, Padre, que tú permites, Padre Santo, estemos aquí una vez más, Padre Santo, reunidos, ayudándonos, Padre Santo, seas tu Señor, dándonos revelación, discernimiento, entendimiento en tu preciosa palabra. Reclamo tu sangre preciosa, poderosa, Padre, cubriendo, Señor, a cada uno de tus hijos, Padre, que se encuentran, Padre Santo, en esta mañana, los que van a escuchar también, Padre, sé tu Señor hablándonos, Señor. Necesitamos de tu palabra, necesitamos de ese maná, de esa agua viva, Padre, para que podamos seguir entendiendo, Padre Santo, tus misterios de la palabra, Padre. Necesitamos de ti, Padre, y te pedimos que seas tu Señor, abriendo nuestra mente, nuestro espíritu, nuestra alma y todo nuestro ser, Padre. Que esa palabra, Padre, quede, Padre Santo, sembrada como esa semilla, Padre Santo, en tierra fértil. Te doy la gloria, te doy la honra y te damos la bienvenida, mi amado Santo Espíritu de Dios. Muévete en esta atmósfera, te tomando el control en todos los territorios que se encuentran cada uno de tus hijos, en el nombre que sobre todo nombre de tu Hijo amado, Yahshua HaMashiach, Jesús de Nazaret. Amén, amén. Bendiciones, hermanos. Sabe que que parezco nueva aquí, pero no soy nueva, ya estoy viejita aquí. Santo, déjenme poner, déjenme poner mis lentes para poderles verle mejor. Para poderles verle mejor. No, para poder leer bien las escrituras, porque el otro día no me puse los lentes y estaba leyendo mal, estaba cambiando las palabras. Entonces necesitamos leer bien la palabra. Porque la palabra no tiene que ser cambiada, tenemos que nosotros leerla bien. Amén. Bendiciones, bienvenida hermana Lupita, hermana Patti, hermana Vanessa, hermana Joana, hermano Pastor, hermana Beatriz, también creo que la miro por ahí, que Dios me la bendiga. Y vamos a empezar. Ahora vamos a hablar de decisiones y de divorcios. Recuerden que estamos en el tema lidiando con situaciones difíciles. Antes estábamos en el tema lidiando con cosas difíciles, hoy con situaciones difíciles. Y hablamos en este primer tema, hablamos sobre la adicción y el abuso de químicos y muerte de un ser querido. Hoy día nos toca decisiones y divorcio, aunque ya lo hemos dado. Yo pensé que había dado 2 veces, pero no, esta es la tercera vez. Tenemos 2 grabaciones, una en Verito ya y en el ministerio están todas estas están juntas, tanto la antigua y como esta estoy uniéndole. No sé si separarle, poner 2005 y esta 2006, pero hay esa información también ahí. Pero vamos a seguir hablando de la preciosa palabra porque nos alimenta para poder seguir creciendo y seguir combatiendo, lidiando, como dice el título, lidiando con situaciones difíciles. Amén. Vamos a empezar, bueno, con los salmos no lo vamos a leer, eso los dejo de tarea para que ustedes puedan escudriñar la palabra en su tiempo libre y pueda leer. Vamos a ir a Filipenses 1, del 9 al 11. Filipenses 1, del 9 al 11. Amén. Amén. La palabra se lee en el nombre del Padre y del Espíritu Santo. Dice: le pido a Dios que el amor de ustedes desborde cada vez más y que sigan creciendo en conocimiento y en entendimiento. Quiero que entiendan lo que realmente importa, a fin de que lleven una vida pura e intachable hasta el día que el Mesías vuelva. Que estén siempre llenos del fruto de la salvación, es decir, el carácter justo. El micrófono lo puse allá. Es decir, el carácter justo que
Jesús de Nazaret produce en su vida, porque esto trae mucha gloria y alabanza a Dios. Amén, aleluya. Aquí nos habla algo muy importante porque en este primer versículo nos dice que cada uno de nosotros, Dios, que le pide a Dios que el amor entre nosotros desborde cada vez más y sigamos creciendo en conocimiento y en entendimiento. Esto es una oración de Pablo que estaba dándoles a las iglesias, pero esta oración es muy importante porque el crecimiento debe seguir, no debe parar. El hecho de que ya hemos estudiado y pienso que cada uno de nosotros estudiamos, estamos en la iglesia, tenemos muchas cosas en la iglesia, hay muchos ministerios, hay muchas clases, pero libre de eso también tiene que haber un devocional aparte, debe de haber ese movimiento de la palabra en su ser para que esa agua no se quede estancada, sino que se mueva. Sé que un versículo puede traer mucha discernimiento y mucha revelación en un solo año. Un versículo tiene una profundidad hasta para hacerse un libro. Cuando entran en un solo versículo a estudiar en la Torá, cuando estudiamos, porque nosotros estudiamos versículo por versículo y algunas veces palabra por palabra, cuando está siendo traducida en hebreo y tiene un significado diferente, la palabra es más profunda y los misterios se descubren mucho más profundo. Entonces, creo que esa forma de estudio como tienen los judíos es muy importante también porque ahí nos da más conocimiento y más entendimiento en las palabras. Ahorita no podemos hacerlo eso, pero siento que sí, debería de ser más profundo y para poder entender cada palabra. Dice, quiero que entiendan lo que realmente importa a fin de que lleven una vida pura e intachable hasta el día que el Mesías vuelva. Y ese es el objetivo de cada uno de nosotros como creyentes fieles, es que podamos tener una vida pura e intachable. Y sé que es difícil tener una vida así porque hay muchas cosas que convive como ser humano aquí en la tierra, hay muchas aflicciones, hay muchas cosas que nos afligen, hay muchas cosas que nos hacen de oprimir para que nosotros podamos tomar decisiones que no son buenas para nosotros. Y hablo en general porque muchas veces nosotros tomamos decisiones sin pensar, tomamos decisiones por nuestras emociones o por nuestro enojo o por la situación, esa atmósfera que tú estás viviendo. Y siempre tenemos que poner en mente nuestras decisiones que son importantes. Recuerden que cada decisión que usted toma tiene consecuencias. Y eso que se quede en nuestra mente grabado porque toda decisión que usted toma tiene consecuencias para más adelante, no en ese momento, algunas veces no se manifiesta en ese momento, sino más adelante tiene la respuesta de esa decisión que usted tomó. Amén, vamos a continuar con Primera de Tesalonicenses 5 del 19 al 19, Primera de Tesalonicenses 5, 19 al 20. Dice la palabra. No apaguen el Espíritu Santo, no se burlen de las profecías. Santo. Creo que eso es muy importante para nosotros entender a una parte que es sensible para nosotros en este tiempo. Sé que muchas profecías se están cumpliendo, sé que muchas cosas se está hablando aquí y yo estoy mirando por todo lado, por muchos, cuando voy y hago así me dedito en el TikTok, pasa muchas prédicas, a muchos pastores, a muchos hermanos creyentes en el mismo Dios que tienen también discernimiento y revelación y que están diciendo las profecías que están pasando. Sé que hay muchas traen un borde que te envuelve, pero que también no están en lo correcto, porque tienen que ir dirigidos por la palabra, no
concorde a lo que dicen los hombres, sino concorde a la palabra. Y sé que algunos están bien estudiando. He visto muchos que, o sea, no sé por qué me sale a mí todos los que están estudiando, pero fielmente, y me está saliendo ya últimamente por aquí, me está saliendo todos los que están dando, ya están dando Torah por aquí, están dando los parashá, están dando los de la semana por aquí, están dando los estudios del parashá. Y me alegra mucho porque lo hacen de una forma que es bonita, aunque sí llega mucho hate también, porque le dice, ¿en qué Dios estás creyendo? Yo estaba ayer escuchando a una mujer que estaba trayendo que ella, para leer la palabra, ella hizo el verajá, la oración que se debe de hacer, pero que yo no la hago porque sé que he venido muy lentamente con todos ustedes y no puedo meterme literalmente con la Torah y con todas las cosas. Pero me gustó cómo ella dio la clase. Pero vinieron muchos y criticaron y dijeron, tú no crees ni en el Espíritu Santo, tú no, le hicieron muchas cosas y yo dije, Santo, no permitas que yo también actúe así, porque muchas veces las profecías o la enseñanza que están dando muchos, algunos son verdaderas y algunas no son verdaderas. Algunas están con conocimiento tan fuerte y que no tienes discernimiento para poder entender lo que está hablando. Y subió uno a la ventanilla y le explicó, le dijo, claro que ella cree en el Ruach HaKodesh. El Ruach HaKodesh es el Espíritu Santo, sino que ella no pone en su lenguaje el Espíritu Santo. Ella dice el Ruach HaKodesh, Adonai, Eloheinu, y no le está utilizando. Así como yo tuve que transformar todo para poder hablarles, pero en sí es lo mismo, sino que con los verdaderos nombres. No tiene nada que ver eso en que haya un agravio o que tú faltes al respeto a una persona. No puedes faltarle al respeto a una persona porque tú no entiendes. Si es que tú no entiendes, averigua lo que está hablando la persona y ve antes de juzgar, porque no es la persona la que está trayendo la palabra. Está guiada por el mismo Padre Celestial para que pueda traer la palabra en este tiempo a las personas. Ustedes creen que muchos están trayendo la palabra por traer, ¿no? Hay muchos que les dieron revelación, así como me dieron a mí esa revelación, que traiga la palabra y que si es posible haga de dar las clases que estoy dando ahora, bueno, la otra clase que es de las armas espirituales, y que no entendía porque decía esas clases solamente las reciben los que ya están grandes, o sea, ya están maduros. Y me dijo, dales, porque sé que hay hijos míos ahí todavía dormidos, levántalos y haz de mover esas aguas que están estancados. Y cuando entendí ese mover, no me entendía en nada. Los primeros lives no me entendían y algunas veces yo me quedaba callada porque mi lenguaje había cambiado. Y eso no quiere decir, y sí, recibí muchas faltas de respeto también, pero eso no permitan que pase en su entorno, que va a pasar. Yo he visto que ya están muchos levantándose, muchos mesiánicos, y están trayendo la Torah, están trayendo las enseñanzas. Si no entienden, está bien, no entienden, está bien, pero no critiquen, porque no están criticando a la persona, están criticando al mismo Espíritu Santo de Dios, porque lo que se mueve en algunas personas no es esa misma persona, está guiada por el Padre, está enviada por alguien, no por el enemigo, porque el enemigo no quiere que ni se entere nadie. Entonces creo que tiene que haber un discernimiento y un entendimiento para poder discernir todas las cosas que vamos a ver con nuestros ojos. Pero en este tiempo, bueno, no les voy a hablar tanto de la Torah porque todavía no hago ese cambio y todavía no me ha dicho que hable como antes que hablo. Hay mucha, ¿cómo se dice? En mi iglesia hay mucho choque, porque me sale muchas veces, me sale Dios, me sale Jesús, me sale algunas veces Señor, y yo digo, ay, santo, mi lengua, porque ellos ya están acostumbrados a escuchar sus verdaderos nombres y algunas veces me sale. Y he dicho, voy a cambiar aquí mi lenguaje, pero es que no es para los mismos. Estas enseñanzas no traigo para los que ya saben esto, o para los que ya saben la Torah y ya saben muchas cosas, lo profundo. No, esto a mí me mandó a dar a todos.
Y no se trata de dominación, no se trata de religiosidad, se trata de la palabra y se trata de la comunión, se trata de que te tienes que equipar de la palabra para poder defenderte, porque este tiempo se va a mover de esa manera que tú no vas a tener un control. Y las armas espirituales te ayudan a controlar tu ira, te ayudan a controlar todas estas emociones para que no tomes decisiones que más adelante te van a perjudicar. Esas armas espirituales es la palabra, es la propia palabra de Dios. Amén. Vamos a continuar en la segunda de Timoteo 3, 14, 17. Dice aquí, segunda de Timoteo 3, del 14 al 17, dice la palabra. Pero tú debes permanecer fiel a las cosas que se te han enseñado. Sabes que son verdad, porque sabes que puedes confiar en quienes te las enseñaron. Desde la niñez se te ha enseñado las sagradas escrituras, las cuales te han dado la sabiduría para recibir la salvación que viene por confiar en el Mesías Jesús de Nazaret. Toda la escritura es inspiración por Dios y útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Y esto es algo muy importante para nosotros. Creo que la mejor consejería que tú puedes conseguir, y yo sé que hay consejeros dentro de la iglesia, dentro de todas las congregaciones, y hasta el mismo pastor es un buen consejero, pero pienso que la mejor consejería la puedes encontrar en la misma palabra. Hay muchas situaciones que algunas veces necesitas muchas decisiones tomarlas por ti y buscas consejería o buscas un consejo de alguien y no está mal, porque hay muchos que han pasado tus mismas situaciones y te pueden aconsejar para que tú no caigas, pero hay otras cosas que no funcionan iguales. Tal vez a esa persona le funcionó la decisión que tomó, pero a ti no te va a funcionar igual porque tú no eres igual que esa persona. Tú funcionas diferente, tú eres único. Y eso me ha quedado en mi mente muchísimo, porque yo cuando estaba pasando por algo fuerte, cuando recién me convertí, yo pedí mucha consejería, y mejor me llevó a un pleito conmigo mismo porque había que haga esto y que no haga esto. Entonces me quedé como que sí o no, ¿es de hacerlo o no es de hacerlo? Y creo que esa frustración de no saber si sí o no me llevó a que yo mismo buscara la respuesta en la palabra. Y la palabra tiene todas las respuestas que tú quieres recibir de parte del Padre, porque Él mismo te habla. Aquí están las instrucciones, aquí están las instrucciones del mismo Padre hablándote a ti para que no te tropieces, para que no te caigas, para que no estés ahí como estresada y digas, aquí mismo está la palabra te habla. Ora, abre la Biblia y sé que el mismo Padre te va a hablar dándote ese consejo, para ahí está en ti que tú quieras recibir la palabra. Y para mí ha sido como, la palabra de Dios es como mis instrucciones cuando algunas veces quiero equivocarme o quiero tropezar o algunas veces estoy dudando o algunas veces entro en desesperación, digo, no, yo necesito tu palabra, porque sé que en tu palabra tú me traes la verdad y sé que tu palabra es verdad y me lleva a lo correcto. Yo no quiero tomar decisiones que más adelante me perjudique a mí. Las decisiones que tú vas a tomar, y este consejo yo le doy hasta a mis hijos muchas veces, ya tú estás grande, las decisiones que tú vas a tomar tienen consecuencia a lo que tú más adelante vayas a decidir hoy. Todas las decisiones que tú estás tomando tienen consecuencias más adelante. Y tienes que saber que todas estas decisiones de tu boca que sale, tú estás firmando en el ámbito espiritual. Y estás haciendo de aceptar muchas cosas y tienes que pensar bien de lo que tú estás diciendo. Tienes que pensar, y ahora más que nunca, porque ya el Señor nos ha dado sabiduría, y si tú no tienes sabiduría, dice que pidas ahí la palabra y dice que el Señor te la da, pero no te la da porque Él te da en abundancia. ¿Y qué quiere decir con eso? Que te va a dar sabiduría e inteligencia para que puedas tomar las buenas decisiones en este tiempo y para que no te quedes ahí
estancada, sino que puedas seguir adelante. Sé que todo lo que sembramos, algún rato vamos a cosechar. Y no lo hacemos por hacer, porque hacer, sino porque tú eres un hijo de Dios que tienes que tomar decisiones pensando con conciencia, no inconsciente, con conciencia en este tiempo, con conciencia, con entendimiento. Y miren, antes yo no pensaba así, antes yo tomaba decisiones y decía, ay no, es que por esto y yo tomo, no me importa. No me importan las decisiones. En ese momento yo tomaba muchas decisiones tan malas hasta que un tiempo dijo, tú tienes que aprender a tomar decisiones bien. Porque esas decisiones no solamente perjudican a ti, perjudican a tus futuras generaciones. Cuando me topan, creo que ese lado de las generaciones, tiemblo. Y siempre me ha dicho, todo, si es que tú no haces de tomar buenas decisiones y haces cosas malas, tú heredas eso a tus hijos, que tal vez tú no lo veas aquí, pero ellos van a heredar más adelante. Así que todo lo que tú estás sembrando ahora o las decisiones que tú estás tomando, no solamente es para ti, es para todos tus seres queridos que están viniendo atrás de ti. Así que piensa bien todo lo que tú tienes que tomar, esas decisiones, tanto legales aquí y tanto físicas y tanto acuerdos o tanto conversaciones con muchas personas, tienes que entender ahora en este tiempo que todas decisiones tienen consecuencias. Sé sabio, pide sabiduría para tomar buenas decisiones. Creo que aquí tenemos otra, dice en Proverbios 3, 21 al 23. Proverbios 3, del 21 al 23. Y dice la palabra: Hijo mío, no pierdas de vista el sentido común ni el discernimiento. Aférrate a ellos, porque refrescarán tu alma. Son como las joyas de un collar. Te mantienen seguro en tu camino y tus pies no tropezarán. Amén, aleluya, me gusta este versículo. Y lo voy a repetir otra vez. Hijo mío, no pierdas de vista el sentido común, o sea que no te desvíes por tus emociones. No tomes decisiones por tus emociones o por tu ira o por tu rabia o por el panorama que estás mirando. Es preferible ir, tranquilizarte, pedir el shalom del Padre, la paz de Dios y poder pedirle a Dios que te direccione, que te llene de sabiduría y que las decisiones que tú vas a tomar la tomes tranquilo, seguro. Hay muchas veces que antes yo tomaba muchas decisiones así. Creo que mi boca era más rápida que mi cerebro. Y lo digo así, mi boca era más rápida que mi cerebro. No podía pensar y ya lo decía y ya lo estropeaba todo. Y esta parte de tener discernimiento, de que podamos tener ese sentido común, y tener ese discernimiento y entendimiento para poder tomar buenas decisiones tiene que estar en nuestra mente. No podemos ya actuar como niños, no podemos actuar como irritados, tomando decisiones por acá o por allá. Tenemos que aprender a pedir esa dirección de nuestro Padre Celestial. Dice, porque refresca tu alma, son como las joyas de un collar, te mantienen seguro en tu camino y tus pies no tropezarán. No queremos tropezar. Ya a esta edad, que estamos ya grandes, que ya hemos escuchado de la palabra, no podemos permitir que eso sea un tropiezo para nuestro crecimiento. Que las decisiones que tomemos en este tiempo no sean para que haya retraso en nuestro ámbito espiritual, en nuestro crecimiento espiritual, sino que sea de ayuda. Y sé también, miren, yo sé también que muchas veces yo he tomado decisiones que no eran buenas y que después me di cuenta que no eran buenas. Y he orado al Padre y le he dicho, me equivoqué en tomar esa decisión. Y el mismo Dios, todo lo que algunas veces tú estropeas, Él lo coge, toma el control y le hace de bendición para ti. Pero eso no quiere decir que cada rato tú estés tomando malas decisiones. No, tienes que aprender a tomar buenas decisiones. Yo aprendí eso en muchas caídas, hermanos, porque me caí muchas veces. Pero vamos a continuar creo que este es al último versículo de decisiones. Vamos a ir a Santiago 1, 5 al 6.
Santiago, Santiago 1, del 5 al 6. Dice la palabra: si necesitan sabiduría, pídansela a nuestro generoso Dios, y Él se las dará, no los reprenderá por pedirla. Cuando se la pidan, asegúrense de que su fe sea solemne en Dios, y no duden, porque una persona que duda tiene la lealtad dividida, y es tan inestable como una ola del mar, que el viento arrastra y empuja de un lado al otro. Amén, aleluya. Déjenme leer en la Kadosh. Dice: ahora si alguno está falto de sabiduría, pidan a Yahweh, Él le dará a todos los hombres generosamente y sin reproche, y le será dada. Pero pidan con confianza, dudando de nada, porque el que duda es como una ola del mar, es zarandeada y llevada por el viento. Amén, aleluya, gloria a Dios. Cerramos con esta parte de enseñanza de decisiones. Creo que la parte de decisiones es muy importante, pedir dirección del Padre. Nunca tomes decisiones cuando tus emociones estén alteradas. Creo que antes no podía pensar así. Antes yo tomaba decisiones en el enojo, en la ira, pero ahora me detengo, respiro y voy a tranquilizarme, y en ese momento digo: dame unos minutos, o espera, o voy a darte la respuesta otro día, porque no quiero tomar las decisiones por mis emociones, no me quiero equivocar. Y sé que algunas veces la podemos equivocar, pero el mismo Padre te va a ayudar. Pide siempre dirección, pídele que Él te dirija en todas las decisiones que vas a tomar, tanto en el día, del día a día, que Él te ayude a tomar buenas decisiones cada día de tu vida. Amén. Vamos a continuar. Creo que la parte de acá es algo fuerte. Y creo que ha habido mucha discusión. Antes había mucha discusión, pero ahora yo creo que ya no hay mucha discusión, porque tiene que haber un entendimiento de cada uno de los hermanos en este tiempo. Ya tenemos, creo que ya aprendimos acerca del divorcio. Vamos a hablar del divorcio. Vamos a ir a Marcos 10, del 1 al 12. Marcos 10, del 1 al 12, dice la palabra. Luego Jesús salió de Capernaum, descendió a la región de Judea y entró en la zona en que está al oriente del río de Jordán. Una vez más, las multitudes lo rodearon y él les enseñaba como de costumbre. Unos fariseos se acercaron y trataron de tenderle una trampa con la siguiente pregunta: ¿está bien permitir que un hombre se divorcie de su esposa? Jesús le contestó con otra pregunta: ¿qué dijo Moisés en la ley sobre el divorcio? Bueno, lo permitió, contestaron. Dijo que un hombre puede darle a su esposa un aviso de divorcio por escrito y despedirla. Jesús le respondió: Moisés escribió ese mandamiento solo como una consecuencia ante la dureza del corazón de ustedes. Amén. Ojo ahí. Pero desde el principio de la creación, Dios los hizo hombre y mujer. Esto explica por qué un hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa, y los dos se convierten en un solo cuerpo. Como ya no son dos sino uno, que nadie separe lo que Dios ha unido. Más tarde, cuando quedó a solas con sus discípulos en la casa, ellos sacaron el tema de nuevo. Él les dijo: el que se divorcia de su esposa y se casa con otra comete adulterio contra ella. Y si una mujer se divorcia de su marido y se casa con otro, comete adulterio. Santo. Creo que esto es, he visto muchas justificaciones y he tenido conversaciones con pastores, apóstoles, en un tiempo, creo que fue hace un año atrás, que tuvimos el retiro de los líderes y pudimos discutir esto un poco, pero me gusta escuchar, no me gusta
Me gusta ver cuál es el conocimiento de algunas personas que lo justifican, porque antes no podía entender, antes tenía un pensamiento muy diferente al que ahora tengo y ahora puedo entender muchas cosas, puedo entender, antes era como muy como que dura en eso porque había estudiado y había aprendido algo diferente, diferente a lo que muchos ahora lo cogen diferente de distintas maneras para justificar muchas cosas, pero no hay justificación, como dice aquí nuestro amado Mesías, lo dijo claro, no estaba diciendo eso se dio y se tiene que hacer. Dijo la palabra que trae ese transformo es como una consecuencia ante la dureza del corazón de ustedes, dijo así, de ustedes. O sea que esa decisión de Moisés no fue dada por Dios, fue dada por en el momento que había una gente, ese pueblo de Israel, no quería entender. Y para que haya paz, para poder controlar, no era una simple gente de unos 5 o 10, no, era bastante, el pueblo de Israel era bastante. Y quiero que entiendan esa parte porque muchas veces dicen, no, es que ya está dada, está bíblicamente, sí, pero aquí dice algo importante. Aquí está diciendo fue dada porque tenían un duro corazón, eran de dura cerviz ese pueblo. Por eso fue justificada por un líder, o sea que un líder puede tomar decisiones en su iglesia, sí, puede tomar decisiones para poder traer shalom, para poder traer paz y tranquilidad y para que no haya más conflictos, para traer tranquilidad al pueblo entero. Amén, vamos a continuar, después vamos a seguir hablando. Tito 3, dice Tito 3, 4, 7. Tito 4, 7, 3, 4, 7, perdón. Dice, pero cuando Dios nuestro Salvador dio a conocer su bondad y su amor, Él nos salvó no por las acciones justas que nosotros habíamos hecho, sino por su misericordia. Nos lavó quitando nuestros pecados y nos dio un nuevo nacimiento y vida nueva por medio del Espíritu Santo. Él derramó el Espíritu sobre nosotros en abundancia por medio de Jesús de Nazaret, nuestro Salvador. Por su gracia, Él nos declaró justo y nos dio la seguridad de que vamos a heredar la vida eterna. Santo. Ahorita vamos a decirlo, vamos a leer los versículos. Segunda de Pedro 1:3, perdón. Segunda de Pedro 1:3, dice la palabra. Mediante su divino poder, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. Santo. Voy a leer una vez más. Mediante su divino poder, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. Todo esto lo recibimos al llegar a conocer a aquel que nos llamó por medio de su maravillosa gloria y excelencia. Santo. Segunda de Pedro, vamos a leer las otras que están aquí. Malaquías 2:16. Malaquías 2:16. Dice la palabra. Pues yo odio el divorcio, dice el Señor, Dios de Israel. Divorciarte de tu esposa es abrumarla de crueldad, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Por eso guarda tu corazón y no seas infiel a tu esposa. Santo. Vamos a leer el otro versículo. Mateo 19:9. Mateo 19:9. Dice la palabra. Y les digo lo siguiente, el que se divorcia de su esposa y se casa con otra comete adulterio a menos que la esposa le haya sido infiel. Vamos a seguir. En Primera de Corintios 7, 5, Primera de Corintios
Primera de Corintios 7:15. Dice la palabra. En cambio, si el esposo o la esposa que no es creyente insiste en irse, dejen que se vaya. En ese caso, el cónyuge creyente ya no está ligado al otro porque Dios los ha llamado a ustedes a vivir en paz. Santo, este versículo es fuerte y es poderoso. Este lo estaba estudiando casi en este año. Voy a leerlo en la Kadosh. Pero si el incrédulo se separa, que se separe. En circunstancias como esta, el hermano o la hermana no está sujeto a la esclavitud. Yahweh nos ha llamado a una vida de shalom. Amén, aleluya. Bueno, voy a explicar desde el principio. Como yo entendía desde el principio, cuando yo me casé, tenía algunos años de casada, yo recibí mucha consejería, como dije, yo recibí mucha consejería para no divorciarme de mi esposo, aunque en mi corazón siempre quería divorciarme porque había un odio tremendo. Los que han pasado por esas traiciones pues deben entender, yo soy humana. Entonces en ese tiempo pedí mucho consejería a pastores, apóstoles, y hubo un consejo de alguien que dijo que no puedo, que luche por el matrimonio y que busque de Dios y que, o sea, que perdone y que pueda otra vez recibirlo como mi esposo y que siga adelante. Hubieron otras personas que me dijeron, tú tienes todo el derecho para divorciarte e irte y casarte con otra persona. Entonces en mi mente llegó como que, entonces, ¿cuál es la verdad? ¿Qué mismo puedo hacer? Porque uno me dice una cosa y el otro me dice otra cosa. Entonces ahí fue donde me llevó el mismo Dios a que yo busque la respuesta en la palabra. Y yo estudié muchísimo y leí todo el libro de Efesios. Le había dicho en el proceso que yo pasé del divorcio, yo leí el libro de Efesios. Yo me metí mucho en el libro de Efesios. Y ese fue algo fuerte porque fue una pelea en el espíritu fuerte, porque no podía entender muchas cosas, porque mi carne no quería sujetarse a nada, no quería morir y no quería aceptar esa parte de que ya cuando tú eres un hijo de Dios, tiene que someter tu carne. Y creo que aquí hay muchas cosas que se mueven tanto en almático, en lo emocional y en lo carnal y en lo espiritual. Pero está en ti cómo tú estás espiritualmente. Aquí me habla de muchas cosas. En Marcos está hablando que está preguntándole y está diciéndole, ya pueden darle carta de divorcio. Y cuando hablaron el otro día, yo estaba escuchando a alguien que también trae la Torah y estaba hablando profundamente acerca de la Torah y que ya le dan la carta y si ya están separados se pueden separar, pero ya no se pueden casar. Y después empezó eso a formarse como algo bien fuerte porque hay las cartas apartes que no están aquí en la Biblia, que hay otras que se refieren al divorcio y que se trata de la ley de Moisés y que ahí están muchas cosas escritas y que sí justifican y que sí se pueden divorciar y que sí se pueden volver a casar. Pero aquí clarito en Marcos nos está diciendo nuestro amado Mesías, o sea, el Mesías mismo nos está diciendo, se fue dada esa carta de divorcio, ¿por qué? Por su duro corazón. Porque pienso que en ese tiempo ya se cansaban de una persona, o sea, ya estaban con alguien, se casaban y ya no les gustaba y ya querían otra. Y así querían hacerlo todo el pueblo. Entonces, por detener todo eso, ese movimiento lujurioso, lo veo ahí, de adulterio, se dio esa carta. Pero también sé que hay circunstancias en el divorcio, como dice y habla ahí en la palabra, en el último versículo que acabamos de leer. Si esa persona, y yo no estoy, como se dice, sujetando a alguien que estése ahí, no. Si tú corres peligro, si hay alguien que te maltrata y hace cosas que no tiene que hacerte, en la misma palabra lo dice, en Efesios mismo lo dice, que el varón tiene que cuidar a su esposa así como el Mesías cuida a la iglesia.
Y ese es lo primero que a mí me dijeron, así, porque solamente se fijan en lo que dice, las mujeres, las esposas se tienen que sujetar a sus esposos, pero no han leído todo el complemento. Yo leí todo el capítulo donde dice que el varón tiene que tratar a esa mujer hasta que tiene que dar la vida por esa esposa, así como el Mesías dio la vida por la iglesia. Entonces, cuando traes eso, dices, no, está bien, en eso, en mi matrimonio fue diferente. Yo no puedo dar el mismo consejo a otros matrimonios que estén pasando algo diferente al mío. Y entendido, porque el versículo que me ministró en este año fue el primera de Corintios 7:15, donde se habla, si es que tú no estás bien ahí, tú puedes salir de ahí porque Dios quiere que que tengas una vida en paz, no que te hagan de esclavizar y te sujeten a cosas que no tienes que hacer. Si Él hasta está reprochando y está manteniéndote que te vayas lejos del Padre, no tiene nada que ver con eso. Se trata de ti, se trata de tu vida, se trata de tu relación con el Padre. Y por eso creo que esa decisión ahora puedo entender que tiene que haber diferentes, pero no es un divorcio, sino es una separación. Para mí nunca va a haber el divorcio, puede haber una separación. Separación. El divorcio no hay. Y creo que el libro que también leí en aquel tiempo fue de Oseas. No hay divorcio. No existe el divorcio. Está ahí hablando del profeta que se casó con una prostituta y que ella hizo de engañarle muchas veces. Hasta sus hijos no eran sus hijos. Y él lo aceptó y la aceptó y la aceptó y no entendía. Hasta que en un día me dio la revelación y me dijo, ¿no saben el significado del matrimonio? Ustedes lo han tomado tan a la ligera y no se dan cuenta que el matrimonio es una manifestación de lo espiritual que va a venir más adelante. La iglesia se va a casar con el esposo que es nuestro amado Mesías Jesús de Nazaret. Ese matrimonio se va a dar y ese matrimonio es para siempre. ¿Dónde has visto que el Mesías renuncia? ¿Dónde has visto que el Mesías se divorcia de ti? No, tiene mucha misericordia. Y a pesar de tantas fallas del ser humano, Él sigue amando a su amada esposa, a su amada novia, que es la iglesia. ¿Y cómo van a decirme lo contrario aquí, en la misma palabra que está hablando, que hay divorcio? Es una carta de divorcio, es una carta de separación. Para Dios, como dice acá en Malaquías, Dios no se retracta de la palabra. Dios dice ahí, odia el divorcio. Él no está aceptando y no está afirmando nada. Esa ley se dio por causa del pueblo. Esa ley se dio no por Dios, sino por los mismos líderes para tranquilizar al pueblo. Y hoy en día puedo entender muchas cosas, circunstancias que han sucedido, testimonios que he escuchado, que muchas veces se han metido muchos para traer división a la iglesia y han seducido a mujeres, se han casado y después se han divorciado. Y entonces no ha sido de Dios. Ha sido una trampa. Entonces se entiende que fue una trampa. Se entiende que ellos no hicieron votos realmente porque la otra persona, el objetivo era dañar a la otra persona. Se entiende eso. No fue realmente leal, no fue realmente a alguien que amó, a alguien que se entregó y a alguien que dio los votos a Dios. Porque cuando yo me casé, yo di los votos a Dios. Yo cuando dije, yo acepto a este hombre en la enfermedad y todo lo que dice, los votos no fueron para él, los votos fueron con el Padre. Y para mí esos votos no quiere decir que ya cuando me canse, me voy a ir. Ya cuando me haga esto, yo me voy a ir. O porque me fui infiel, yo me voy a ir. Ya no es mi esposo. No, los votos para mí sí significan algo grande. Así como hicieron esos votos desde el principio, el Padre dio promesas a la iglesia, al pueblo de Israel. Nunca se ha retractado hasta hoy. Jamás, sino que se han renovado. Se ha renovado su pacto, se ha renovado el pacto con el Mesías, se ha renovado el pacto, pero el pacto nunca se ha ido, las promesas nunca se han ido, están y siguen permaneciendo para su iglesia, para el pueblo de Israel.
Tal vez el pueblo de Israel se quiera divorciar y se vaya por allá y se vaya por placeres y todo eso, porque no ha entendido realmente el significado del matrimonio. Y te voy a hablar en lo espiritual. El matrimonio no es como nosotros lo vemos, que es, oh, es que tiene que estar y que tiene que someterse y que esto, que esto y otro. El matrimonio se trata de un compromiso. Y no solamente con tu esposo, es con Dios. Cuando tú estás pidiendo el divorcio, también te estás divorciando del Padre, porque ese pacto lo hiciste con Él también ahí presente. El matrimonio representa lo que vamos a vivir en lo espiritual, hermanos. El matrimonio representa lo que vamos a vivir en el ámbito espiritual. Y si tú no puedes sostener ese matrimonio, ¿cómo vas a convivir en ese matrimonio celestial? Porque vamos a tener las bodas del Cordero. Todos están diciendo, ay, sí, las bodas del Cordero. Las bodas del Cordero es un matrimonio, es un pacto, es una unión. Vamos a ser unos con el Mesías. Y así como dice la palabra, cuando se casan, son uno. Y así mismo uno nos vamos a hacer con el Mesías. Y tienes que soportar muchas cosas. Es que el amor no es color de rosas y es que por ejemplo, se puso fea tu esposa y ya quieres coger otra más joven. No se trata de eso. Cuando ya vives una vida espiritual y ya tienes un entendimiento más claro, te puedes dar cuenta que no se trata de belleza. Se trata de respeto y responsabilidad. Se trata de que estás con esa persona, no por su belleza, sino realmente esa belleza que hay dentro de esa persona. Ese amor que construyeron juntos. Y así como va construyendo el amor hacia el Mesías, así mismo es el matrimonio. Y ahora, bueno, ha habido muchas cosas que he estado en desacuerdo. He peleado con muchos pastores. He peleado con muchos pastores. Pero entiendo la ley ahora de Moisés. Entiendo ahora la ley de Moisés porque muchos pastores, y no los critico a ninguno. Hay muchos que tienen que tomar decisiones para mantener la paz y equilibrar al pueblo, así como hizo Moisés, de tomar decisiones para mantener la paz entre Israel, porque ese pueblo era muy, muy duro de corazón, con un corazón tan duro que no podía ver. Cuando veo ese movimiento en esos matrimonios, es porque todavía no hay un autocontrol. No has aprendido a poner en primer lugar a Dios. Porque cuando pones en primer lugar a Dios, Dios es el que te hace, como dice, vivan una vida recta. Si ustedes creen en Él, si ustedes aman a Él, van a tener una vida recta. Y no les va a importar. El otro día vi a alguien que me impactó muchísimo y dije, santo, ella sí ama a Dios. Vi a alguien que ella era lesbiana y estaba testificando y ella ya se casó. Pero ella, porque ama a Dios, dijo, todavía hay muchas cosas en mí, que todavía tengo muchas cosas, muchos deseos, pero sé que no por eso voy a vivir. Y no sé que no es por eso que yo tengo que hacer caso a mis emociones. Yo estoy lidiando con eso. Yo ya estoy casada. Y creo que tiene un niño también. Y ella te estaba testificando. Dijo, pero eso no me implica que yo haga el pecado. Yo amo a Dios y lo amo. Y yo voy a sujetar esta carne. Porque tengo que hacer lo correcto. Y cuando vi eso, dije, santo, de eso se trata. Es que no se trata de otra cosa más. Se trata de eso. De que no puedes seguir moviéndote por las emociones. Y cuando yo veo a alguien que dice, oh, es que necesito a alguien, esto que este otro, ya se ha casado y otra vez necesito a alguien, es que todavía no tiene autocontrol de sus emociones. Le hace falta esa llenura de la presencia de Dios. Le hace falta esa llenura del Padre en ese vacío y en ese hueco. Y yo no digo, estoy abusando, porque yo era una de esas. Yo también me sentí sola. Yo también como mujer quería a alguien al lado mío. Yo también como mujer, yo oraba por ese varón, oraba por ese padre para mi hijo. Yo oraba. Pero hubo un tiempo cuando dije, yo ya no quiero nada.
Ya no quiero nada. Cuando yo solté y dije, ya no quiero nada, voy a hacer mis planes yo sola con mi hijo y voy a salir, no me voy a casar ya más, ya no me voy a fijar en los... Y le dije, quita esos sentimientos de mujer para ya no sentir más eso. Ya no quiero pecar más. Y yo creo que sí los quitó en ese tiempo. Por eso creo que fui muy fuerte al principio. Porque creo que cuando tú tomas una decisión, la tomas bien en serio. Pero en ese mismo año, cuando yo ya solté todo eso, ya no quise nada, ya no quería a nadie que venga, nadie para casarme, nadie. En ese mismo, después de 6 meses, el Señor trajo a un esposo para mí. Él trajo a ese esposo para mí. En sí, nosotros no tuvimos noviazgo. Creo que nos conocimos como en un mes, aunque ya nos habíamos conocido, pero nunca tuvimos un noviazgo. Como yo había tenido un noviazgo con otros novios que yo tenía cuando era joven, no tuve un noviazgo así. Porque ya era madre soltera, ya era creyente y yo no estaba para tener un noviazgo. Creo que así la mayoría de todas mis hermanas no tuvieron un noviazgo como hubiéramos querido un noviazgo, que veo ahora tienen un noviazgo de años y de años. Y yo digo, no tuve un noviazgo tan largo, yo tuve un noviazgo creo que fue de 2 meses o 3 meses hasta que organizaron ya mi boda y me casé y ya fue todo muy rápido. Fue todo muy rápido. Porque la revelación, las señales estaban en ese varón. Y nunca me imaginé que si fueran a cumplir, que la profecía que me habían dado se iba a cumplir. Y por eso cuando vino eso del divorcio y entré en el libro de Efesios, me dijo, tú tienes que luchar, no permitas que el enemigo se salga con la suya y haya divorcio en tu vida. No permitas que el enemigo traiga división y traiga divorcio a esta casa. Yo te di a ese hombre. Yo te di a ese hombre. No permitas que el enemigo te haga ver que no es tu hombre, porque yo mismo te lo di. Y me hizo ver lo sobrenatural que yo había vivido, porque yo, cuando algo te pasa, tú no quieres ver nada. Tú no quieres ver nada, tú ya quieres irte de ahí. Yo ya me quería ir de ese matrimonio y divorciarme e irme lejos. Pero el mismo Dios, a través de su Espíritu Santo, dio una fuerza de mí y dije, voy a luchar. Cuando dije esa palabra, voy a luchar por mi matrimonio, no fue nada bueno, hermanos, no fue, en la carne no fue nada agradable, pero fue necesario para poder crecer. Fue necesario para que yo crezca y para que mi carne se doblegue y se sujete a las cosas del Padre Celestial. Ahí aprendí a ver lo espiritual, porque antes no podía ver lo espiritual. Si tú no pasas por algo fuerte, tú no puedes ver y no puedes tener discernimiento. Cuando tú estás pasando es donde se activan todas esas armas que están ahí guardadas dentro de ti a través de la palabra de Dios, que pones en práctica la palabra en ese momento. Y ahí puse en práctica amor al prójimo, amor, ama a tu enemigo. Y dormí al lado mío mi propio enemigo y amaba, y no podía abrir mi boca para decirle cosas que guardaba mi corazón. Porque en ese momento el Espíritu Santo me dijo, no vas a abrir la boca y ya no va a salir más palabras malas de tu boca para ese varón. Vas a hablar diferente y vas a dar amor. Pero ¿qué amor? Dentro de mí no tengo amor. Lo único que tengo dentro de mi corazón es odio y rencor. Pero a pesar de eso me dijo, cierra la boca. Si no vas a decir algo bueno, no abras la boca. Y yo, en vez de ser al revés, yo compré muchos regalos para ese varón, declarando, confiando, oraba, le ungía a ese varón desde la cabeza hasta la planta de los pies. Cada vez que venía la noche, yo le ungía a ese varón desde la cabeza a la planta de los pies, para que sus ojos sean abiertos, para que ya no siga viendo, porque vivía un tiempo, viví como que no quería estar ahí. Mi carne no quería estar ahí, porque él seguía viendo a esa mujer y yo ahí mismo también. Entonces era como que una lucha
con la potestad que entraba a mi casa, porque yo veía los demonios que entraban. Cuando entraba él, entraban eso, estorbaban en mi atmósfera, y yo me levantaba con las banderas, con los mantos, en ese tiempo con los mantos, a limpiar toda mi habitación, sacando todo lo que él traía, sacando todo y limpiando, orando, ungiendo, declarando. Cuando salía, compraba regalos hasta para eso. Y proféticamente decía, y utilicé toda la palabra, proféticamente yo compraba trajes, zapatos de vestir, camisas, y decía, aquí está tu siervo de Dios, el que va a hablar de tu palabra, el que te va a amar con todo su corazón. Y le envolvía y le daba y decía, pero ¿por qué me das eso si yo no estoy yendo a la iglesia? Si yo no voy a ir a la iglesia, yo estoy trabajando y no quiero ir, porque él estaba en su pecado y no quería ir. Y como que no escuchaban mis orejitas, aunque sí escuchaba físicamente, pero espiritualmente decía, olvídate lo que dijo, sigue trabajando. De lo que él no me traía a flores, yo le traía flores, yo le traía chocolates, yo le compraba medias, le compraba camisas, le compraba... Creo que en ese año yo fui tan detallista, lo que nunca había sido detallista, hermanos. Ningún hombre nunca fui detallista, ellos eran detallistas conmigo. Yo fui detallista con mi esposo. Era como que yo lo estoy enamorando. En medio del proceso yo lo estaba odiando, y en medio de ese proceso yo le estaba, ¿cómo se dice en palabras? Ya estábamos casados, como cortejándolo. Ahora que me pongo a pensar, yo lo estaba cortejando y yo lo estaba enamorando, pero yo no estaba enamorada. Yo estaba siendo obediente. Yo estaba comprando cosas, yo estaba orando por él, yo estaba declarando sobre él, y sí quería salir muchas cosas feas de mi boca. Pero en vez de eso me decía, cierra la boca y dile que lo amas. Porque yo decía, quiero decirle que le odio con toda mi alma. Decía, no hables. En vez de decir odio, dilo, te amo. Y salía de mi boca, te amo, y por dentro mi corazón se quemaba por dentro de mí, hermanos, cuando decía palabras dulces que no tenía que salir, porque no era de mí, sino era del mismo espíritu que decía, te amo, y por dentro quemando mi corazón. Te extrañé, te hice de comer, ¿a qué horas vas a venir? Te tengo la cena lista. O sea, de una manera tan fuerte que creo que ahí estaba pasando por el fuego, hermanos. Esta carne fue asada en ese momento, bien asada, porque fue algo fuerte. Y lo que había tomado la decisión, cada decisión que tomo, yo la tomo en serio. Y dije, yo voy a hacer todo lo posible para que se salve este matrimonio y no haya divorcio. No quiero divorcio en mi casa. Fue difícil, pero no tuve como otras personas que tal vez tuvieron un matrimonio fuerte, feo. Ese varón nunca a mí me ha alzado la mano, nunca he tenido ese conflicto, nada, no ha habido nada de eso. Y yo no estoy justificando para que justifiques. Si ese varón te está lastimando y te está robando tu paz y te está esclavizando, yo no justifico eso, porque aquí la palabra me dice otra cosa. Ahí me dice que tu esposo te tiene que cuidar, tu esposo tiene que proveer, tu esposo te tiene que cuidar, así como el Mesías hasta dio la vida. Tu esposo tiene que estar dispuesto a darte la vida hasta por ti, para salvarte. Y si él no está haciendo siquiera eso, entonces no, siquiera había algo de respeto en eso, había respeto en eso. Tal vez hubo infidelidad, pero en esa parte hubo como, tiene algo especial. Sé que no ha hecho cosas malas, lo único que está haciendo es eso, pero no para dañarme, sino es algo que sucede. Yo pienso que todos los hombres tienen eso. Pienso que todos los hombres son así. Y al menos él era jovencito y lo entendía, y también creo que por eso también lo justificaba. Justificando para no poder pensar, decía, es que él es todavía joven, tenía 18, 19 añitos, yo pienso que estaba desarrollándose, y hubo muchas cosas que pienso que los hombres son más sensibles que las mujeres, son más sensibles. Tal vez nosotros podemos aguantar muchas cosas y podemos decir no porque no nos gusta, o porque sí nos gusta y podemos decir no y aguantarlo, pero los hombres no.
En este tiempo veo que ellos son más sensibles en esa parte y por eso pienso que cayó ahí, ahí rendidamente en las garras de Satanás. Pero poco a poco, con amor, con paciencia, cerrando mi boca, sujetándome muchas cosas que antes no hacía, las hacía para poder orden en mi casa y para que ese varón se levantara. Sé que es difícil, pero no es imposible. Sé que con el mismo Dios todo es posible. Y para mí el criterio, tanto como tienen del divorcio, que tal vez el divorcio sí está dado para muchos, puede que sí, pero el divorcio para mí en mi mente y en la palabra, y ahí en Malaquías queda muy clarito, en Malaquías 2:16 me dice el propio Señor, o sea que si no dice la palabra que el Señor dijo, yo lo puedo aceptar porque el Dios mismo dijo, pero no dijo Dios. Ahí dijo que Moisés, ahí pudimos ver en Marcos 10 del 1 al 12, donde dice el propio Mesías, por consecuencia, esto lo hizo porque había un corazón en el pueblo duro, de dura cerviz, que él tuvo que hacer eso, esa carta de divorcio. No lo hizo porque Dios lo dijo, porque para Dios no hay divorcio, sino lo hizo porque tenían, aquí están todos los versículos de divorcio para que ustedes puedan copiar y puedan verificar palabras que tienen mucha importancia, porque muchos dicen, no, es que ya está justificado ahí, y ahí mismo está hablando, pero en Mateo, en Marcos, está diciendo el propio Mesías. Miren, tal vez no entendieron y lo trajo de Moisés, tal vez no entendieron en la Torá. Tal vez en la Torá dijeron, sí, existe la carta de divorcio y te puedes casar con otro, no. Pero acá el Mesías dijo tan claro que me quedó a mí como que, si ya no entendiste es porque tú realmente todavía no has podido controlar tus pasiones y tus emociones. Todavía no tienes el autocontrol, todavía aún no matas tu carne. Todavía aún no has entendido que Dios te ama y que quiere salvarte. Y que si le pones en primer lugar las demás cosas, aunque sean difíciles, tú vas a poder salir. Y es que todavía muchos viven en la carne, todavía quieren muchas cosas y es entendible. Pero si ya eres un creyente fiel, un creyente que ya sabe de la palabra, tienes que entender eso, lo que dijo el Mesías ahí, y lo dijo detalladamente. Lo dijo, si él se casa, fue adulterio y ese se divorcia y se casa con otra, los dos se convierten en adúlteros. Y si ella también se divorcia y se casa, también se convierten en adulterio. O sea, todos están viviendo en adulterio. Y yo no estoy hablando de los que no están casados. Aquí está hablando de un matrimonio. No está hablando ni de un noviazgo, ni de unión, ahora como lo hacen unión libre, y de eso no. Estoy hablando del matrimonio, donde hubo un pacto, porque hubo un pacto. Y eso es lo que a mí más el temor de mí, que hubo un pacto. Cuando hay un pacto es algo fuerte. Que tal vez estén viviendo y eso no fue bendecido. Y por eso dice, hagan que eso se bendiga, que háganlo bien, hasta cuando algunas veces están viviendo juntos y está embarazada y aún no se han casado, dice, cásense para que bendiga este matrimonio y bendiga a su hijo que va a venir. ¿Por qué? Porque ese es un pacto que están haciendo. Y no están haciendo un pacto solamente con la persona o con el varón o con la varona, están haciéndolo con el mismo Padre Celestial. Y ese pacto a mí me ha tocado fuerte. No es un pacto cualquiera que tú digas, es que ya no me gustó y ahora ya me voy con otra. No, no lo hiciste realmente solamente con esa varona o ese varón. Lo hiciste con el Padre. Para mí, no existe el divorcio después que tú te hayas casado y hayas hecho esos votos frente a Dios. Hubo una conversación que creo que no me acuerdo qué día estaba escuchando y dijo, ya son una sola carne. Porque ya se unieron, ya son una sola carne y es un matrimonio. No, mentira, eso no es un matrimonio, eso es solamente una unión pública, de unión libre, porque no hay la bendición del Padre y tiene que hacerse la bendición del Padre. Tiene que haber esa bendición del Padre. ¿Cómo puedes decir que es un matrimonio? No es un matrimonio, eso no es un matrimonio. Aquí en Estados Unidos hay más, ¿cómo se dice?
libertad para eso. Yo sé que hay matrimonios que dicen, no, solo más va a ser para 3 años. Matrimonios comprados, matrimonios así. No lo ven el matrimonio realmente como matrimonio aquí. Lo ven como negocio y como tiempo nada más. Después de 3 años ya me divorcio y me voy con otra y ya. Pero es que no se trata de eso. Esa libertad es un libertinaje realmente. Y es un pecado. Y no lo quieren traer así con sus propias palabras. Es un pecado. Esto está en pecado. Es un pecado. No puedo justificar y decir, es que no, si ya hacen ese, no, es un pecado. Están en pecado. Cuando están viviendo por vivir y sin la bendición de Dios, están en fornicación, están en adulterio, están haciendo algo que no tienen que hacer. Tiene que haber la bendición de Dios en ese matrimonio o en ese noviazgo. Tiene que haber ese compromiso y ese pacto que fue dado con nuestro Padre Celestial. Y lo podemos entender en estos versículos que tenemos aquí. Pero ya les digo, todas las iglesias, algunas iglesias han cubierto tantas cosas que son fuertes y creo que por eso fue mi discusión con el, con el pastor que tuve el otro día cuando nos unimos, con el apóstol que tuvimos ese retiro de líderes. Y él me dijo muchos, él expuso todos los ejemplos que él tomó. Entonces a mí me quedó claro que los líderes de cada dominación, de cada iglesia, pueden tomar la decisión, así como tomó Moisés como líder, que es de la iglesia, tomó la decisión para calmar esa situación, tomó esa decisión que sí se case, pero no es de Dios. Es algo diferente, muy diferente. Sí, hay muchos que dicen sí, después del divorcio se pueden volver a casar. Y sí entiendo, ahora entiendo, porque antes era muy radical que no, sí entiendo, porque hay muchos matrimonios que están en desigual, que hay a la mujer que está creyendo en Dios y quiere servir y el marido que no, que hasta odia eso y que no quiere hacer eso, como dijo aquí en este versículo. Y lo voy a volver a leer. Tú puedes separarte. Tú puedes separarte y no estás haciendo algo malo. Tú puedes separarte. No estoy hablando de divorcio, estoy hablando de separación, porque Él quiere verte bien. Dios te ama y nunca va a querer que estés en una relación, ahora como lo dice, una relación tóxica, en una relación que hasta te puede llevar a la muerte. No, Él te ama, pero eso no justifica a que tú busques otro hombre y estés con otro hombre. Eso no justifica para que tú estés para Él. Y por eso dice Pablo muchas veces, mejor los que estén solteros, porque es mejor estar solteros. Si van a estar en pecado, no, es mejor que estén solteros. Si tienes ese problema que buscas a otra persona y todavía estás casado, busca de Dios. Conozco muchas mujeres y hasta una pastora que ella oró para que quite todo lo que es ese deseo de mujer y que pueda realmente entregarse al Padre de verdad. Él lo hace. Tal vez nosotros no podemos y decimos, ¿sabes qué? No, nosotros no podemos, pero con Él podemos hacer muchas cosas. Y que Él se convierta, miren, cuando yo era madre soltera, Él se convirtió en mi proveedor, en mi hacedor, y vivía bien, aunque no tenía un hombre ahí físicamente, pero tenía a mi padre que se convertía en mi proveedor, mi hacedor, mi cuidador, mi protector, y me daba todo. ¿Qué más iba a necesitar? Tal vez si es que yo no sé, ¿verdad? Porque hay muchos que viven por sus deseos y sé que como mujer tal vez lo necesitas, pero yo sé que el mismo Dios te va a dar esa tranquilidad, va a opacar todo eso y va a hacer que te enamores más de Él. Que ese sea tu deleite, que esa intimidad con el Padre sea aún más fuerte, porque les aseguro que estando solos es mucho más fuerte la intimidad con el Padre.
porque estando con dos tienes que estar pendiente del otro a ver si no metió la pata y si hizo algo, pues tú también ahí como son una sola carne, pues los dos tienen que santificarse juntos, los dos tienen que buscar juntos y es mucho más fuerte porque tú no sabes si el otro hizo algo y tú estás metiéndote en un lugar donde que por causa de que abrió un poquito la puerta el otro, pues ya te caíste y ahí ya te quemas y ahí ya estás haciendo ya de pedir auxilio, porque tienen que estar conectados los dos. Pero uno solo pienso que es mucho más mejor. Y me gusta también como la mujer, ¿cómo se llama? Catherine Kuhlman, que dio a entender. Y ella realmente, hay un libro de ella donde habla un poquito y digo, wow, esa varona pasó por eso y mejor cuando estaba sola buscó más del Padre y fue esa intimidad con el Padre mucho más profunda. Porque así como están los dos tienen que santificarse, los dos tienen que estar buscando. Imagínense, es mucho más fuerte ¿cómo se dice? La comunión con el Padre es mucho más fuerte porque algunas veces tú tienes que estar tras de él o tras de ella diciendo, vamos a hacer esto, vamos a hacer este otro, ponerse en un solo acuerdo. Pero cuando tú estás sola es mucho más fácil. Te puedes cuidar mucho más rápido y puedes llegar a la presencia mucho más rápido. Pero eso se trata de un trato con el Padre, en la intimidad, para que Él pueda sacar todos esos deseos, tanto no solamente las mujeres, sino también los hombres, para que puedan buscar. Y ahí está, si amas a Dios, Él va a llenar todo por completo. Él va a llenar todo por completo. Y no lo dudes eso. Voy a dejarlo así. Creo que en el otro yo di muchas explicaciones, pero sí agarren los versículos de aquí. Aquí está, me gusta el versículo de Malaquías, donde dice que odia el divorcio. Me gusta este versículo porque aquí, a través de este versículo pude entender que si tú tienes un esposo que te lastima y no te deja, te tiene esclavizada, y no estoy hablando de una esclavitud fuerte, sino una esclavitud de tus emociones y de tus sentimientos y de que te somete y que no te cuida realmente como dice que tiene que cuidarte, como nuestro amado Mesías cuida a la iglesia y protege. Si Él no te cuida y está haciendo lo contrario, no puedes permitirlo. No puedes permitirlo. No puede robarte tu identidad de hija, no puede robarte esa intimidad con el Padre, no puede robarte tu salvación y que todos tus días se conviertan en caos y que haya mucho tormento ahí. No puedes permitirlo. Tienes que agarrar la identidad de hija y decir, yo busco la paz realmente y quiero la paz. Puedes salir de eso. No te estoy diciendo un divorcio, te estoy diciendo una separación. Amén. Vamos a hacer una oración para poder cerrar esta enseñanza, y también si hay alguno que quiera recibir al Señor como su Salvador, le invitamos para que pueda subir y hacer una oración de fe. Si hay alguien también que se quiera reconciliar, también puede subir a la ventanilla y puede hacer una oración con nosotros. Y si todos somos de casa, pues vamos a hacer la oración de esta enseñanza para que nosotros podamos, que lo que esté aquí, nadie nos los quite y nos los robe, sino que nosotros podamos aprender más y podamos entender muchas cosas. Amén. Padre Santo, Padre Celestial, en esta tarde, Padre, te damos gracias, Padre, por tu palabra preciosa, Padre, porque tu palabra, Padre Santo, no regresará vacía, Padre, vendrá con fruto, Padre, y tú traes un entendimiento, Padre Santo, a cada uno de nosotros para que nosotros podamos entender, Padre, tu palabra, Padre, que sea clara, Padre, y verdadera y precisa, Padre, no por conveniencia o para complacernos, Señor, sino para complacerte a ti y para hacer tu voluntad, Padre Santo, aquí en la tierra. Te pido que seas tú, Señor, obrando de una manera especial y que seas tú, Señor, ayudándonos siempre, dándonos claridad, abriendo nuestros ojos, Padre, para poder, Padre Santo, ver la verdad, Padre. Ayúdanos, Señor, a sujetar nuestra carne, nuestras emociones, todos nuestros 5 sentidos sean sometidos bajo tus pies, mi amado Mesías Jesús de Nazaret, y que podamos entender el significado, Padre Santo, de tu palabra, Padre, en nuestras vidas.
Te doy gracias porque a pesar de todo, Padre, tú sigues siendo fiel, tú nos sigues bendiciendo y tu misericordia, Padre, cada mañana con cada uno de tus hijos. Recibe toda gloria, recibe toda honra, en el nombre que es sobre todo nombre de tu Hijo amado, Jesús de Nazaret. Amén, amén.